Pues nos estamos conectando. Ahora estoy en la oficina de aquí de la iglesia. He estado dándome cuenta que hay mucho ruido en donde generalmente proyecto, y es que estoy más cerca de la carretera, entonces los camiones y todo eso, y de repente también mis perros ladran, y entonces ha hecho que nuestra transmisión tenga un poquito más de ruidos y dificultades. Espero que el cambio de ambiente, tal vez un poquito más retirados de la carretera, nuestra transmisión pueda tener un poquito más la claridad de la cual buscamos, y que de alguna manera que pueda ayudarnos a concentrarnos en la palabra de Dios. Vamos pues ya estamos en el quinto domingo de Pascua, quinto domingo de Pascua, y ya estamos en lo que había anunciado un poco al principio. Hemos pasado el cuarto, que significa el domingo del buen pastor, el domingo vocacional. Ya hemos pasado eso, y entonces vendrán ahora una serie de discursos y de alguna manera soliloquios que Jesús va a pronunciar, y la iglesia los va a captar en este tiempo de Pascua. Aunque estamos en el año de Lucas, en este tiempo pascual retoma mucho la iglesia los pasajes del Evangelio de San Juan. Entonces estamos hoy con un pasaje muy hermoso que está en el capítulo 13, del versículo 31 al 35, con una pequeña interrupción, que sería el 33b. El 33, versículo 33, se divide en dos partes, y el 33b la iglesia lo deja fuera, y ahorita vamos a ver por qué. Y de hecho, a mí me gustaría como meterlo, pero desde una lectura posterior. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces los invito a que tomemos nuestras Biblias cada uno, para hacer esta lectura atenta, ¿sí? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a concentrarnos en nuestra lectura, Juan, capítulo 13. Antes de entrar a leerlo, tenemos que recordar que ya todo el capítulo 13 es lo que lo conocemos como la última cena. Si damos vuelta a la página de la Biblia, nos encontraremos con el capítulo 13. Acontece algo muy importante, que es lo que incluso se ritualiza, se sacramentaliza de alguna manera el Jueves Santo, que es el lavatorio de los pies. Y el capítulo 13 comienza de esta manera: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice, durante la cena, y atención, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, y entonces comienza la narración del lavatorio de los pies. ¿Sí? Ese es el contexto. Están en esa cena. Y después Jesús anuncia la traición de Judas. En el versículo 21 va a decir, después de decir esto, Jesús se estremeció, ¿sí?, y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Ha hecho el lavatorio de los pies, y después comienza a decir lo que turba su corazón. Y este versículo 21 dice, Jesús se estremeció. Sí, Jesús se estremeció, se turbó en su interior, y anuncia él la entrega, la traición, ¿sí? Anuncia la entrega de Judas. Les aseguro, uno de ustedes me entregará. Y ahí es donde el discípulo amado, se recuesta en el pecho de Jesús y le pregunta, ¿quién? ¿Verdad? Y entonces, pues ahí vemos, ¿verdad?, que le dice Jesús, realiza pronto lo que tienes que hacer, se dirige a Judas. Y Juan nos dice que no entendieron los discípulos, y dice, como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta, ¿sí? O bien que le mandaba dar algo a los pobres, ¿sí? En el versículo 30, antes del versículo que nos va a ocupar este domingo, dice, y enseguida, después de recibir el bocado,
Judas salió, ya era de noche. Esos detalles, cómo Juan los va captando, cómo va captando esta experiencia y que tienen algún significado increíble. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió y ya era de noche. Y entonces viene el evangelio que nos ocupa este domingo. Ahora sí le damos lectura. Después que Judas salió, Jesús dijo. ¿Sí? Entonces ya cuando escuchemos el domingo, después que Judas salió, ya sabremos a qué se refiere. Judas ya le dijo a Jesús, ve y realiza pronto lo que tienes que hacer. Y entonces dice que pasó, comió, ¿verdad? Y ahí dice, después de recibir el bocado, Judas salió y era de noche. Y entonces, después que Judas salió, Jesús dijo. Entonces, en este contexto, ya está Jesús estremecido. Judas ya está en ese proyecto, ya lo está entregando. Y Jesús está hablando con sus discípulos, con los 11 discípulos. Y entonces, lo podemos dividir en dos bloques. El primer bloque de lo que Jesús dice es, ahora, el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Atención porque habla en pasado. Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Aquí es importante poner atención al tiempo de los verbos. Primero la palabra, que es glorificación, ¿sí? Y dice, Dios, el Hijo del Hombre, ha sido glorificado, pasado. Y Dios ha sido glorificado con él. Esta glorificación que recibe el Hijo, ¿ya? Esa es la misma glorificación que recibe Dios, su Padre. Si Dios, vuelvo a continuar, tercera vez que habla de glorificación, si Dios ha sido glorificado en él, también, cambio de verbo, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. ¿Sí? En esta cuarta intervención, cuando hablo de cambio de verbo, significa más bien cambio de tiempo. 3 veces habla del tiempo pasado, ¿sí? Y después habla de un tiempo futuro. También lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto, ¿sí? Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué significa esa glorificación? Recordemos que para Juan, la glorificación total es la entrega en la cruz. Así es como glorifica el Hijo, ¿sí? Como glorifica al Padre. Hay una cita muy importante en estas cartas de San Juan, cuando va a decir que Dios, en la primera de Juan, que Dios envió a su Hijo, ¿sí? Lo entregó y dice, para la expiación de los pecados. Siempre el envío de Dios Padre hacia Jesús en la salvación del ser humano tiene como centro la cruz. Tiene como centro la cruz como la expiación de los pecados, que en otro momento podríamos hablar un poquito más de este gran misterio. Sin embargo, Juan, este misterio de la crucifixión, de la entrega, es la completa glorificación. La pregunta sería, ¿por qué habla en pasado y después en futuro? ¿Sí? Algunos teólogos creen que ya la glorificación habla de su encarnación. Es decir, que la cruz y su nacimiento no son 2 eventos diferentes, sino que ya en la encarnación, ¿sí? Cuando Pablo va a decirlo de alguna manera, en el capítulo 2 de los Filipenses, lo va a decir así en este himno tan famoso, ¿verdad? Va a decir, el que era de la condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar la obediencia de muerte y muerte de cruz. Así como Pablo puede captar
ese misterio de la encarnación, ese misterio del nacimiento de el Dios que toma nuestra carne, ese es ya el inicio de la glorificación de Dios, ¿sí? El misterio de la encarnación, el tomar nuestra carne mortal, glorificarla, sanearla en sí misma antes de su entrega, ya es la glorificación de Dios. Por eso lo entendemos. Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, ¿sí? Y el Padre, cuando este misterio, Jesús, este despojo de sí mismo, lo ve, que el Padre lo está glorificando. Y esto es algo bien importante, que, que tenemos que salir de esa imagen del Dios enojado que envía a su Hijo para que muriendo su Hijo, Él pueda tener paz como ese Dios abusivo, ¿verdad? Que solamente se contenta con la muerte de su propio Hijo que paga la deuda. Tenemos que salir de esa imagen. Tenemos que mirar, tenemos que ir hacia otro, por eso digo que en otro momento tendríamos que platicar acerca de esta expiación, de este valor de la cruz. Pero aquí Juan ya nos está hablando, ya nos está dando elementos muy importantes de decir lo que significa esto, que no es un sacrificio en sí mismo lo valioso, sino que es la sanación de la creación. Cuando el ser humano en sí mismo y también propiciado, cuando como ha dejado que su corazón se aleje de Dios y el demonio aprovecha esa oportunidad para poder meterle la duda y desconfíe de Dios, entonces esta creación queda lastimada, ¿sí? Queda rota en sí misma, y la encarnación, el hacerse hombre, ya comienza esa restauración. Y esta restauración, entonces Jesús mira que está restaurando la creación. ¿Por qué? Porque Juan, disculpen que haga todos estos detalles y ojalá que no los perdamos, pero me parece ser que es muy importante para ir entendiendo el significado de estas tantas glorificaciones que hemos escuchado. Pero va a decir al principio del Evangelio, pues después de decir que en el principio estaba la palabra, ¿sí? Dice en el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Es decir, que toda la creación fue hecha por medio de el Hijo. Este Hijo, al hacerse hombre, ¿verdad? Lo llamamos Jesús. Jesús de Nazaret. Y ahí comienza la glorificación. Por eso Jesús dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Jesús mira esa encarnación, ¿sí? Esa humillación, vamos a decirlo con palabras de Pablo a los filipenses, lo mira como una glorificación que le hace Dios a su Hijo. Es decir, que está restaurando y como el Hijo está tan comprometido con su Padre, ve que esa también es una glorificación al Padre. Y dice, y Dios ha sido glorificado con Él, en esta no tan solo unidad de voluntades, sino en esa unidad de un solo Dios, ¿sí? Y si Dios ha sido glorificado en Él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Entonces, esta glorificación se llevará a plenitud. Es esta glorificación que se llevará a plenitud. Entonces, esto que comienza en la encarnación va a tener su culminación allá en la cruz y en la resurrección. Eso es lo que está diciendo Jesús en estos primeros versículos. Y continuamos. Dice, hijitos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. La palabra hijitos míos. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ahora sí, ya está hablando de esta, vamos a llamarle entre ustedes y yo, esta segunda glorificación, ¿sí? O la culminación de esta glorificación, ¿sí? Hijitos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Aunque voy a leer esta parte, es la que deja fuera, deja fuera el evangelio de este domingo, la liturgia. Dice, ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora, lo mismo que dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Me parece que este es importante, estos versículos son importantes, pero también veo la complejidad de por qué la iglesia los ha dejado afuera.
¿sí? Me gustaría explicarlo después de lo que sigue, ¿sí? Entonces lo dejamos ahí en paréntesis, ¿sí? Vuelvo a repetir, ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que le dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, ¿sí? Estas palabras, hijitos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes, me buscarán, pero a donde yo voy, ustedes no pueden venir, ¿sí? Vamos a dejar eso allí. Y vamos a continuar lo que recoge la iglesia. Entonces, después de decir, hijitos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes, la iglesia nos pone esto. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. ¿Sí? Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense es una orden, ¿sí? Una orden que va enfocada en el futuro, ¿sí? Ámense y después ámense así como yo los he amado. Como este pasado, ¿verdad? Que les ha amado, pero no tan solo un pasado, sino que un pasado participio, que los sigue amando, pero que los ha amado ya también en el pasado. Y dice, ámense también ustedes los unos a los otros. Entonces dice, ¿cómo deben de amarse? Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. ¿De qué manera? Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y viene esto, los unos a los otros, así como yo los he amado. Versículo 35. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos. En el amor que se tengan los unos a los otros. En estos versículos son 4 veces la palabra amor, ¿sí? El verbo de amarse, como yo los he amado, ámense, y después la distinción del discípulo. Lo que hace el discípulo es el amor que se tengan los unos con los otros, los unos a los otros, y se repite 3 veces, los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Y en esto reconocerán que son mis discípulos cuando vean cuánto amor se tienen los unos a los otros. Hijitos míos. Bien, vamos a entrar en esta parte del mandamiento nuevo. ¿Por qué es un mandamiento nuevo cuando ya tenemos, verdad? Cuando ya tenemos ya tenemos el mandamiento. Ya no es algo que digamos que es algo nuevo. Dice, les doy. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que decir que es un regalo. ¿Sí? Les doy un mandamiento nuevo. Les está dando algo. Es un regalo que Jesús deja a los suyos. ¿Y qué les dice? ¿Qué es ese mandamiento? Pues su propia vida, que se ha de cultivar y custodiar. Los otros evangelios, entre la tradición y Judas y la negación de Pedro, narran la institución de la Eucaristía, ¿sí? En cambio, Juan omite este relato de la institución de la Eucaristía y explicita su sentido profundo y sus consecuencias prácticas para la vida de cada día. Por eso, en lugar de las palabras sobre el pan y sobre el vino, coloca el mandamiento del amor. De alguna manera esto yo lo platicaba un poquitito allá en ese momento de cuando explicaba el Jueves Santo, lo del lavatorio de los pies, y hablábamos de esto, ¿no? Cómo al propósito Juan omite ese relato institucional de la Santa Eucaristía, pero lo pone en una clave que podríamos entender. Es decir, que la Eucaristía deja de ser algo ritual, que es algo que se tiene que vivir día a día, que la Eucaristía es algo muy práctico, es el A y B, C de nosotros los cristianos, ¿sí? Y entonces vemos ahí, pero habla de que lo que regala Jesús es un mandamiento. Bueno, ¿qué no ya tenemos mucho con tantos mandamientos? Dice, el Señor nos da el regalo de un mandamiento. Y entonces da el nuevo sentido de los mandamientos,
¿Qué significa un mandamiento? Tenemos que mirarlo no como una orden impuesta exteriormente, algo a lo cual nosotros tenemos que someternos, sino tendríamos que empezar a mirar que este mandamiento es un regalo, algo para nosotros, ¿sí? Es un regalo para nosotros. Desde el principio Dios nos mandó ser felices, ¿sí? Y nos dio como única prohibición lo que lleva a la muerte, ¿sí? Cuando en el relato de la creación hay un mandamiento, el ser felices, el gozar. Pueden comer de todos estos árboles, excepto aquello que te lleva a la muerte, de este árbol que es del bien y del mal, porque ese los lleva a la muerte, ¿sí? Y entonces, en este relato hermoso de la última cena, entre la traición de Judas y la negación de Pedro, que ahorita vamos a mirar ese detallito, nos está entregando ese regalo de este mandamiento, pero es un mandamiento para ser felices, porque solo el amor puede darnos la felicidad. No tan solo el amar, ¿sí? Como está diciendo, ámense los unos a los otros, sino también en esto radica el ser amado, ¿sí? El ser amado. Es decir, que una condición esencial de ser humano, ya no hablemos tanto de discípulos, en un primer paso, es la experiencia del amor, ¿sí? Que todos tenemos que experimentar profundamente que alguien nos ama, ¿sí? Que alguien nos ama como continuación o como experiencia del amor de Dios. No solamente un amor humano. El amor humano, no me cansaré de decir que es muy raquítico, que nuestro amor es muy egoísta. Cuando dicen, no, pues es que se ama de una manera egoísta, es que todos amamos de esta manera. Es que tendremos que aprender a ensayar el amor de Dios, el transmitir cómo Dios me ama. El esposo tendrá que hacerle sentir y experimentar no tan solo a su esposa, sino a sus hijos, cómo Dios les ama incondicionalmente. De igual manera, la esposa, al entregarse al esposo, le tendrá que transmitir en esa entrega cómo esa continuación de Dios. Igual, los hijos, también en el amor recíproco del padre a los padres. En ese amor, el padre se entrega totalmente, la mamá se entrega totalmente al hijo, a los hijos, en su trabajo, en su tiempo, en su desvelo, en su educación. Es la entrega que hace al hijo. Y el hijo se entrega a los padres en obediencia. Pero, vuelvo a repetir, y es cierto que no hay ni padres perfectos ni hijos perfectos. Sin embargo, cuando está uno en una etapa de infancia, cómo cuesta y cómo es necesario aprender la obediencia. Y eso es lo que nos está dando Jesús el día de hoy, que nos habla. El Señor nos da ese regalo, ese mandamiento, ¿sí? Desde el principio, vuelvo a repetirlo, Dios nos ha mandado ser felices y nos dio la única prohibición de lo que nos lleva a la muerte. Moisés, después de la salida de la esclavitud, dio al pueblo 10 palabras, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos, para vivir en la libertad que Dios les había dado. Ahora Jesús nos da el regalo de vivir de su amor. Y eso es la Eucaristía, ¿sí? Ese ámense los unos a los otros, esa es la entrega de la Eucaristía. Voy a retomar un poquitito el pasaje del lavatorio de los pies. Al lavar los pies a Pedro y al ofrecer el bocado a Judas, Él nos da lo que nos manda, ¿sí? Por eso el mandamiento no es demasiado elevado para nosotros, ni demasiado lejano. No está en el cielo ni al otro lado del mar, ¿sí? Como dice el Deuteronomio. Está bien, antes bien, esta palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo pongas en práctica. Deuteronomio capítulo 30. Que antes de dar ese mandamiento de palabra, Jesús lo está actuando. Jesús está actuando, está lavando los pies, ¿verdad? Y dice, ustedes también, si yo que soy el maestro se los he lavado, ustedes también háganselo uno a lo otro. En el contexto de la traición de Judas, que lo hemos visto.
y después vendrá lo que viene de Pedro. Vamos a leer un poquitito de Pedro, que no nos va a dar tiempo en esta liturgia y tampoco en este momento de comentarlo. Sin embargo, creo que es importante leerlo. Y en el versículo 36, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas?, le pregunta. Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. ¿Sí? En este contexto, por eso hablo de la traición de Judas y la negación de Pedro. Y vuelvo a repetir, Jesús ha lavado los pies tanto de Judas como de Pedro. Y Jesús le ha dado el bocado, le ha alimentado tanto a Judas como a Pedro. Está actuando. Y entonces ahora sí vamos a lo que dejamos en paréntesis, que ya lo vemos aquí, que le hemos dado lectura aquí con Pedro. ¿Sí? Porque Pedro personifica, porque Jesús les dice: ustedes me buscarán, pero yo les diré ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden venir ahora. Y que Pedro personifica esto y le va a decir: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Y Pedro le dice: Señor, ¿por qué no puedo seguirte? Yo daría mi vida por ti. ¿Por qué Jesús dice que a donde yo voy, ustedes no pueden seguirme ahora? Pues es acerca del camino del amor, que todo tiene su tiempo. Los discípulos necesitan mirar esa entrega del amor, les está entregando, lo está viviendo, pero van a tener que ser testigos de la cruz para decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el estilo de ser humano, de entregarse hasta el extremo, verdaderamente, hasta ese momento. Y tendremos que recibir, como discípulos, la fuerza del Espíritu Santo, es decir, que nuestro amor necesita ser transformado. Va a llegar un momento, como los hijos, les repito, los hijos en este momento no podrán amarnos como nosotros nos entregamos. A veces me gusta decir, y creo que después de esto que estamos platicando tengo que relativizarlo, pero siempre digo: los hijos somos ingratos. Los hijos somos ingratos. Y es que como hijos, y también me gusta decir que el hijo aprende a ser hijo cuando se hace papá o se hace mamá. Y es decir, que solo hasta que mira cuánto se entrega un padre y una madre, es posible aprender. Así como solamente que ven los discípulos cuánto se entrega Jesús en la cruz, entonces puede aprender realmente a entregarse, valora ese sacrificio. Yo me imagino que en el momento de la persecución, en el momento del martirio de los apóstoles, podrían decir, ¿verdad? Así como a veces les cayó el 20, que ya no lo pudieron escribir, pero los discípulos pudieran decir: oh, ahora entiendo cuánto amor me tuvo Jesús en la cruz. Esto que yo estoy dando mi vida, también estoy entregando mi vida, estoy muriendo. Y eso Jesús lo hizo por mí antes en la cruz, cuando yo todavía no lo podía reconocer, cuando yo todavía era pecador, como va a decir en la carta de los Romanos. En eso consiste que Dios nos ama, en que se entregó por nosotros cuando aún éramos pecadores. Vamos a poderlo poner en palabras sencillas: cuando aún éramos incapaces de amar hasta el extremo. ¿Sí? Yo creo que esta es una buena noticia. Más que juzgarnos de nuestra capacidad o nuestra incapacidad de amor, creo que es la buena noticia es de que Dios lo sabe. Y que Dios nos manda a amarnos nosotros como Él nos ama, pero en ese proceso de irnos entregando poco a poco e ir aprendiendo. Pero mientras no nos estemos entregando al día con día, jamás podremos salir de nuestro egoísmo, jamás podremos abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Es en el día al día, en la entrega, tal vez mediocre, tal vez egoísta, pero entrega. Porque vamos caminando, porque vamos avanzando, y eso va constituyendo una comunidad, ¿sí? Que es normal que haya dificultades, malos entendidos, faltas de amor en la comunidad cristiana, por supuesto.
¿sí? No tendremos que espantarnos. Me gusta la frase de Santa Teresita del Niño Jesús, y con eso ir como cerrando. Santa Teresita del Niño Jesús decía que el amor consiste en primer lugar en no espantarme, no escandalizarme de de las carencias, de las debilidades del hermano o de la hermana. El amor no consiste en espantarme de sus carencias, de sus debilidades, sino más bien de asombrarme de que el hermano, en medio de sus debilidades, sus carencias, lucha por amar. ¿Sí? Y yo creo que tendríamos que, esta Eucaristía, cuando nos acercamos, tendríamos que dejarnos transformar por Jesús. ¿Sí? Y cada Eucaristía es una oportunidad para que al recibirlo en la Eucaristía yo pueda eso, amar, entregarme en ese proceso que Dios me va llevando y acompañando. Yo creo que tendríamos que vivir con menos expectativas, ¿sí? Con menos expectativas del otro, si me ama o no me ama, si me corresponde tanto como yo le estoy dando o como no. Yo creo que cada quien va llevando un proceso. Y es Dios el único que nos puede transformar. Pero ese proceso, cuanto más rápido lo caminemos, más pronto experimentaremos el regalo de la felicidad, el regalo de la libertad. Porque solo en el amor se puede ser feliz, y solo en el amor se puede experimentar la completa libertad. Bueno, pues ojalá que este sea el inicio de nuestra reflexión dominical y que podamos encontrarnos allí en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz semana y ojalá que nos veamos en la Eucaristía.